Nos encontramos en la mañana de hoy con la doctora Carmen González Quilan. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Qué bueno que esté con nosotros en el día de hoy. Y antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional con nosotros aquí en la Escuela de Medicina, ¿nos puede decir dónde nació? Pues yo nací en el Hospital Auxilio Mutuo. En aquella época eso era Río Piedra. ¿Y tuvo hermano? Sí, yo soy la cuarta de 5 hermanos. Eh, mis hermanos mayores, la mayor estudió y la segunda estudiaron literatura. Mi hermano estudió ingeniería y mi hermano menor es médico como yo. ¿Y qué recuerdos tiene de su infancia? Ya que eran bastantes, ¿no? Hermanos, ¿no? Éramos 5, pero, como mi papá quedó impedido, que yo era pequeñita, lo que recuerdo era dándole las terapias del habla a mi papá, pues mis hermanas mayores se quedaron en casa de mis abuelos y nosotros íbamos al Colegio Espíritu Santo, y cuando salíamos de la escuela, almorzábamos en casa de mis abuelos, que nos atendían, y nos sentaban a estudiar, y éramos una ganga de muchachos allí en casa de mis abuelos, éramos una multitud. Y lo pasábamos muy bien, por las tardes recogíamos guayabas y jugábamos. En esa época no había mucha televisión, porque la televisión llegó un poquito más tarde. Así que pasábamos las tardes con los abuelos y los primos. Son buenos recuerdos de la niñez. Y esos años, mientras usted se está formando como estudiante en la escuela o en el colegio, ¿qué recuerda? Bueno, yo era buena estudiante, me portaba bien. eh, en el Espíritu Santo, te voy a decir que en tercer grado éramos 60 estudiantes en un salón, porque éramos los baby boomers. Eso era un revolú. En el recreo me daba miedo, yo me pegaba de la pared porque esos niños salían corriendo como caballos y te podían lastimar. Era Eran tiempos de muchos niños y nada, después de eso, mi mamá, como se fue a trabajar, pues decidió ponerme en el colegio Vedruna, que ahí estábamos hasta las 5 de la tarde, y era un colegio de niñas, y ahí sí que era bien estricto. Tan estricto que cuando vine a la escuela de medicina, para mí fue un paseo, después de haber estado con aquellas monjas tan estrictas. Y entonces, luego de que termina la escuela, aplica para el bachillerato. ¿En qué universidad? Pues fíjate, fui a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Yo realmente quería ir a Mayagüez, pero mi mamá dijo que no. Y estudié matemáticas, y como todo el mundo estaba estudiando ciencias naturales, pues todo el mundo, esos boomers, todos querían estudiar medicina. Pues yo cogí los créditos porque mi mamá le decía a todo el mundo que yo iba a ser médico, aunque yo no estaba muy segura. Y entonces cogí el examen, que hice muy buen examen, pero en esa época nos dieron unos exámenes de ubicación y yo hice un muy buen examen para programación de computadora, que era simplemente unos exámenes de destreza, tú sabes, ¿no? Y solicité en distintas agencias y logré entrar a la autoridad de carretera, y allí había una expansión porque estaban construyendo el expreso a Ponce. Así que había una división fuerte de ingeniería, y de computadora, y trabajé allí por 3 años. Mis compañeros todos tenían maestrías de MIT y de Georgia Tech, eran todos programadores, y me ayudaban, me enseñaban cómo programar, cómo usar la computadora. Y entonces resultó que mi prima, eh, que es 3 años menor que yo, decidió estudiar medicina. Y entonces yo dije: "¿Tú vas a estudiar medicina?". Y me dijo: "Sí". Y yo dije: "Ay, pero", porque yo pensaba que yo iba a ser una ama de casa. Y entonces cuando ella solicita, pues entonces eso me animó, pero
Yo estaba casada y tuve un bebé y el bebé nació un mes antes de que yo empezara la escuela de medicina. Tuve suerte de que ese año entraron el grupo, era más numeroso y entraron más mujeres, porque había una cuota y las mujeres no entraban igual que los hombres a medicina. Los espacios estaban guardados para los varones, que eran los que iban a trabajar. Y las mujeres no, porque las mujeres como se casaban y los maridos no las dejaban trabajar, pues tenían la matrícula estaba reducida para las mujeres. Pero ese año lo liberalizaron. Y entonces, pues, el bebé fue bueno y mi esposo me ayudaba. El bebé dormía toda la noche, era un buen bebé. Y, y nada, esos primeros 2 años fue bien llevadero porque era un currículo que se había desarrollado con unos fondos. Según me dijo el doctor Girot, que había sido el decano que promovió esa revisión curricular, y era a base de objetivos y pues para mí era bien llevadero, ya te digo, más llevadero que el colegio de Druna. Que el colegio de Druna aquello era terrible. Había, había que estudiar muchísimo. Y empieza su carrera aquí con nosotros en la escuela de medicina, pero quisiera preguntarle, cuando llegó a su casa esa carta diciendo que usted había sido aceptado en la escuela de medicina, ¿cómo fue ese momento ahí en su casa? Si lo recuerda. Pues, fue una gran alegría, pero yo no esperaba menos, como decía mi mamá, porque yo sabía que tenía muy buenas notas y tenía muy buen examen, o sea, se suponía que me aceptaran. El único obstáculo era, pues, que estaba esperando un bebé. Eso era, claro, eso era un punto en contra, porque pensaban que yo no iba a poder con esa carga, pero yo tenía amigas que ya lo habían hecho, así que yo sabía que se podía. ¿Y dónde realiza el internado cuando está estudiando aquí? Bueno, una vez que termino, los primeros 2 años, como yo te dije, fueron un paseo, pero ya los años clínicos fueron más complicados, muy complicados porque las horas son largas, ahí uno ve el sufrimiento humano, los pacientes, ¿sabes? Es emocionalmente difícil uno enfrentarse a niños con enfermedades terribles. Eso fue bien cuesta arriba. Y entonces descubrí que en patología no anatómica, en la especialidad de patología, las guardias eran nada que hasta las 9 de la noche, porque me asignaron que fuera a buscar un resultado a patología. Y entonces y me acordé que esa había sido mi asignatura favorita de segundo año de medicina. Y entonces decidí solicitar a patología y eso pues me encontré ahí una alternativa que se acoplaba a mi situación familiar, porque ya yo tenía, en cuarto año ya yo tenía 2 hijos. Y era eso de salir de tu casa a las 6 de la mañana y no saber cuándo tú vas a regresar, pues era demasiado difícil. Así que por eso hice el internado en patología anatómica aquí en Centro Médico. En ese momento el jefe era Eli López, que era muy amable y me acogió y pues tuve buenos compañeros de residencia y me fue muy bien. Y en 3 años completé esa especialidad. Para los que nos están viendo en este momento, ¿nos podría explicar qué es la patología anatómica? Pues la patología anatómica es esa rama de la medicina que hace diagnósticos mediante el estudio de los tejidos y de los líquidos. La gente piensa que es forense. Forense es una subespecialidad de patología anatómica, es una de las alternativas que uno tiene. Pero en anatómica, pues, durante los años de entrenamiento, pues hacíamos autopsias de muertes clínicas, ¿verdad? De las muertes ocurridas en el hospital, donde no hubo intención criminal. Porque ya forense es cuando hay duda de que hubo mano criminal o hay accidentes de automóviles.
Y entonces en anatómica, pues examinamos los tejidos, los intestinos, examinamos eh, los pulmones y hacemos las biopsias. Usualmente la mayoría son biopsias, los pólipos, las biopsias de estómago, y decidimos si lo que estamos viendo, si lo que tiene el paciente es una condición inflamatoria, infecciosa o tumoral, o es un cáncer, si es benigno o maligno. También de los biopsias de huesos, o sea, de todo el cuerpo humano. Y luego de terminar la residencia, ¿dónde comenzó a laborar? Pues terminé la residencia en 1982 y en esa época había una ley de servicio público, así que fui a cumplir con el servicio público en el Hospital Regional de Bayamón. Estuve allí un año y tan pronto estaba terminando, hubo la coyuntura de que la Escuela de Medicina iba a abrir el Hospital de Carolina y se abrieron 50 plazas de facultativos y tuve la suerte que me llamaron y siendo yo tan joven, me tocó dirigir el departamento de patología del hospital de área de Carolina, y ahí pues estaban todos mis compañeros de clase, que éramos todos jóvenes, llenos de entusiasmo, bajo el liderato del doctor Girot, que había sido nuestro decano, a quien queremos muchísimo. Y, y fue una experiencia magnífica, pero luego de 3 años allí, yo me di cuenta que estando allí, pues era un trabajo muy rutinario de ver solamente patología de hospital, de un hospital que era secundario, quiere decir que el nivel de dificultad era menor. Y ahí pues también otra vez tuve suerte que me reclutaron para venir a la escuela de medicina y coordinar el curso de segundo año de medicina. Y ahí comencé entonces esta carrera más académica en la escuela de medicina. O sea, ya no tenía que viajar a Carolina y el nivel de dificultad de los casos aquí en Centro Médico era mucho más alto, o sea, tenía que estudiar mucho más. Y entonces acá, pues, eh, yo dirigía el segundo año de medicina, un curso de patología que comprendía 3 meses. 3 meses de estudio. Y el primer año que lo dirigí fue en 1986. Yo empecé aquí como en agosto de 1986. Y doctora, le pregunto, ¿y esa experiencia como docente? Porque ahora usted va a enseñar a médicos que probablemente algunos de ellos iban a ser patólogos también. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente yo estaba enseñando a estudiantes de medicina. Y fue una experiencia muy buena porque algunos de ellos tenían experiencias de trabajo y todos eran brillantes y me enseñaban a enseñar. Eran buenos. O sea, pues yo realmente no tenía casi ningún conocimiento, nada que mis abuelos que habían sido maestros y mis padres, pero no, yo no tenía mucha. Y el modelo de mis profesores, ¿verdad? Tenía también, yo coordinaba el curso, pero tenía como colaboradores a mis profesores que trabajaban, por ejemplo, doctor Román Franco, que era un magnífico conferenciante y era tremendo profesor. O sea que no era que yo estaba ahí solita y estaba el jefe de departamento también pendiente. Eh, fue bien, era bien entonces gozábamos muchísimo porque hacíamos que las clases fueran amenas. El doctor López, que era el jefe, pues me entusiasmó a que fuera. Enseguida yo fui a Aspen, Colorado, a un grupo que se llama Group Research in Pathology Education, que era
un equipo de educadores en patología a nivel de Estados Unidos que estaban organizados y ellos desarrollaban distintas estrategias y métodos para mejorar la enseñanza de patología. Y ahí tuve la oportunidad de traer unos videodiscos que eran unas conferencias ya pregrabadas con preguntas. Y entonces todos los años yo trataba de tener innovaciones educativas. Eso de los videodiscos a los estudiantes les encantó muchísimo, pero claro, toda innovación tiene sus limitaciones. Por ejemplo, lo que ocurría era que para traer los videodiscos había que tener la, el, la máquina, el video player. Y entonces la escuela tenía nada más que 4 video players, porque la escuela los había adquirido con otro grant que era del National Board of Medical Examiners, para que los estudiantes estudiaran para los exámenes de licenciatura. Y entonces, pues conseguir que me dejaran que los de segundo año usaran esos 4 video players cuando yo tenía como 150 estudiantes en segundo año. Y entonces hacer toda una estrategia para que todos tuvieran la oportunidad de probar el sistema y ver si les gustaba o no. Aprender de esa manera fue complicado. Lo otro, en esa época, el curso comprendía no solamente las conferencias, sino también los laboratorios y los grupos de discusión. Así que teníamos que dividir los estudiantes, tratábamos de dividirlos en grupos pequeños. También otra innovación que traje, que era que tú me mencionaste, son los microscopios de 10 cabezas, y entonces pues ahí dividíamos a los estudiantes en grupos para que con un profesor pudieran mirar en el microscopio las distintas entidades, estudiarlas, para que aprendieran, ¿verdad?, cómo se manifiestan las enfermedades en el tejido. También teníamos unos laboratorios con especímenes, teníamos colecciones de intestinos, colecciones de corazones, que los estudiantes podían explorar, tocar y aprender a base de las distintas patologías que tenían esos especímenes. Y pues sí, trabajamos mucho, pero teníamos grandes logros porque los estudiantes gozaban en el proceso de tocar y de poder discutir en grupos pequeños, de participar en ese aprendizaje. ¿Podría contarnos sobre su experiencia de investigación en la Escuela de Medicina? Pues fíjate, en esa época para uno ascender tenía que hacer investigación también. No era cuestión de que te destacaras como educador, sino tenías que destacarte en todas las facetas de, de la vida académica. Y entonces, pues mi primer así trabajo interesante de investigación realmente fueron dos interesantes, los primeros, ¿verdad? El primero fue unos ratones que alimentaban y los ponían bien gorditos y les hacían les sacaban la vesícula y desarrollaban cáncer de colon. Y eso fue una colaboración con el Departamento de Cirugía, con la doctora Norma Cruz y con el doctor Pablo Rodríguez, que él es el que dirige cirugía de trauma. Y bueno, y los ratoncitos, pues a mí me correspondía hacerle las autopsias y evaluar los tumores de los ratoncitos. Y ese artículo se publicó en la revista Cáncer. O sea que ese fue como mi primer logro así grande con ellos, en una colaboración. El otro fue cuando identificamos el Helicobacter pylori en las biopsias de estómago. Y eso pues resulta que habían unos eran de Latinoamérica, unos fellows de gastroenterología,
Porque sí, no solo, como tú dijiste, no solamente enseñamos el patólogo, no solamente enseña a los estudiantes de medicina, sino también le damos conferencias a los médicos, a los internistas, en los internistas damos las conferencias clínico-patológicas y a los gastroenterólogos, pues a mí me tocó darles las conferencias de patología gastrointestinal y eso me tocó desde bien temprano. Y entonces, pues con ellos sabíamos que estos investigadores australianos habían identificado en los estómagos de algunos pacientes con gastritis el Helicobacter pylori, que en eso se llamaba Campylobacter. Y entonces, pues teníamos que identificarlo en el tejido. Pero para eso había que usar un tinte. Y otra vez usar un microscopio, que el doctor Hillier lo tenía encerrado bajo llave, pero tuve la oportunidad, porque él lo había conseguido con un grant, pero no quería que nadie se lo dañara. Pero me dio permiso para usar ese microscopio en cierto horario. Yo podía entrar allí a usar ese microscopio. Todo es bien cuesta arriba. Entonces el tinte pues lo ordenamos y pasaron 6 meses y el tinte no llegaba. Entonces en eso Maricel Roque, que era la técnica de doctor Román Franco, me dice, doctora, yo dije, pues mira, no sé, ese tinte no llega. Cuando investigamos era que la universidad estaba en aprieto financiero y le debía muchísimo dinero a esa farmacéutica y por eso no me daban el tinte. Entonces yo dije, Maricel, mira, ve cuánto cuesta ese tinte, $7. Entonces yo dije, pues toma, yo voy a pagar los $7. Así fue, ese fue mi primer... Ay, Dios mío, todos los logros tienen obstáculos. Y entonces ese, pues nada, ese fue fácil, porque nada, que $7, ya, eso yo lo puedo pagar. Y ese tinte, tú no sabes cuánto duró, todavía queda ese tinte ahí. Con esos $7 rindieron un montón. Y entonces ahí, pues hicimos los estudios, pudimos ver, ya hablamos con los australianos para que nos explicaran cómo era que se miraba el organismo. Y los publicamos y tuve la oportunidad, tuve la suerte que a la persona de gastrointestinal que le tocaba ir a la Universidad de Virginia a presentar los trabajos, pues ella iba a tener un baby, así que ella no podía ir y me tocó ir a mí y conocí entonces a los que eventualmente se ganaron el premio Nobel por ese descubrimiento. Tuve esa oportunidad de ir a la Universidad de Virginia. Y pues nada, lo importante es uno es investigar qué es lo que pasa, superarlo y estar disponible. Entonces tuve esa gran experiencia y después de eso, pues tuve la oportunidad de trabajar en los estudios de hepatitis C, que se empezaron a descubrir tratamientos para los pacientes de hepatitis C, los tenían que probar y entonces les hacían biopsias de hígado y entonces yo participé evaluando esas biopsias a ver cómo ese tratamiento los ayudaba o no, ¿verdad? Mi rol era simplemente identificar cómo estaba el estado de la enfermedad, cuánta inflamación tenían, si tenían cirrosis y eso. Y participé en todos esos estudios también de la hepatitis C. Después de eso, pues como yo era la patóloga gastrointestinal, pues trabajé con las enfermedades inflamatorias de intestino, con la doctora Torres, y entré en ese mundo de la investigación gracias a esas colaboraciones. Y ya que estamos hablando sobre su experiencia como investigadora, ¿nos puede comentar lo que es el laboratorio de inmunoperoxidasa? Bueno, pues en esos años también hubo grandes descubrimientos en el mundo de la patología y para tú hacer un diagnóstico más acertado necesitabas estos tintes. Y entonces tuve la oportunidad de dirigir y desarrollar ese laboratorio que nos permitía hacer diagnósticos de linfoma, porque tú sabes, no todos los tumores malignos son cáncer. Algunos son linfomas, otros son sarcomas. Y entonces con esos tintes, que de hecho nosotros fuimos los primeros en Puerto Rico
en desarrollar ese laboratorio de esos tintes especiales, que es usando anticuerpos, ¿verdad? Y con esos tintes, pues lográbamos hacer diagnósticos certeros. Siempre también, que te cuento, obstáculos. Por ejemplo, nosotros pues hacemos los diagnósticos de todos los pacientes del centro médico, que incluye el hospital municipal y el hospital universitario. Pues ellos nunca tienen dinero para pagar por estos estudios, y entonces nosotros tampoco podíamos subsidiarlo, tenía que aparecer el dinero de algún lado, había que facturar a los planes médicos. Y nada, los pacientes del hospital teníamos, ay Dios mío, fue bien cuesta arriba, tratar de conseguir pero eventualmente pagaron, pero no te imaginas todas las gestiones que teníamos que hacer. Y luego de que hice un montón de gestiones para reunirme con esta persona que era el que nos iba a pagar, el señor se murió. Ay, Dios mío. Y yo decía, Dios mío, la verdad es que ¿cuándo podré conseguir eso? Pero tuve suerte que que encontré oídos de gente que entendió, porque son seres humanos que necesitan un diagnóstico para que entonces el oncólogo pueda dar el tratamiento adecuado. Doctor, usted también ha sido parte de distintos comités y juntas dentro de la universidad. Está en el Senado Académico, en el Comité de Medicina, también con la revista Witty. ¿Nos puede comentar brevemente sobre nuestra revista Witty? La verdad es que de Witty, esa es la revista de medicina. Ah, ahí fue que me pidieron unas participaciones y estuve, pero eso como que se murió, ese intento, lo volvieron a resucitar. Está en proceso. Está en proceso. Ahí pude hacer, ahí tuve esa es otra oportunidad que tuve. Pues resulta que cuando hubo un momento en que Jorge Sánchez, el que fue presidente y rector de la universidad y también otro de mis mentores, a él lo nombraron en la Junta de Licenciatura de médicos, porque hubo unas circunstancias que se quedaron sin tribuna. La cuestión es que yo le dije a Jorge Sánchez que yo quería participar en el proyecto de hacer los exámenes de reválida. Y entonces ahí pude colaborar con Jorge Sánchez en esos proyectos y hicimos la reválida de Puerto Rico, la estandarizamos. Y entonces, porque ya yo había pertenecido a USMLE, también tuve la suerte que me recomendaron para ir a traducir el examen al español, porque querían ver si era cierto que los hispanoparlantes tenían dificultades en contestar el examen. Y en cierta medida sí, porque las preguntas son bien específicas y si uno domina bien el idioma, se te hace difícil escoger la mejor contestación. Así que yo tenía mucha experiencia haciendo exámenes, porque una vez que traduje el examen al español, el USMLE me reclutó para hacer las preguntas cuando ellos decidieron cambiar al sistema computerizado, que necesitaba unos bancos grandes de preguntas. Y participé 3 años ahí. O sea que yo tenía una experiencia haciendo exámenes que quise usar para la reválida de Puerto Rico y pude participar en la Junta de Médicos dirigiendo ese examen. Y de ahí en la Junta pude identificar que los datos que tenían de los médicos no estaban bien tabulados, porque por ejemplo decían que solamente había 80 cardiólogos en Puerto Rico, y era porque los demás eran especialistas en enfermedades del corazón. O sea que cuando trabajando allí en el Tribunal de Médicos me di cuenta de que tenían unos errores en la clasificación de los médicos, y entré en eso, y entonces
Cuando entro a la revista Buiti, ya yo tenía unos datos, porque otro mentor mío, Ibrahim, que le gustan los números, porque él jugaba baloncesto y le encantan los números, pues quería saber cuántos médicos había en Puerto Rico. Así que ya yo había logrado, eso fue bien cuesta arriba, entrar a los datos de los médicos en Puerto Rico. Y para hacerte cuento largo o corto, pues mi mejor contribución a la revista Arboiti fue el inventario de los médicos en Puerto Rico, pero el inventario visto desde el punto de vista de la contribución de los programas de residencia de la Universidad de Puerto Rico a la participación de médicos en Puerto Rico. O sea, ese estudio que yo hice, pudimos identificar que aquellas especialidades que se carecen en Puerto Rico, en parte es porque en Puerto Rico no hay programas de entrenamiento para esas especialidades. ¿Entiendes lo que te digo? Que en Puerto Rico hay patólogos gracias a que tenemos un programa de entrenamiento en patología, en gran medida. Porque es muy raro que un médico que se gradúa de la Escuela de Medicina de UPR o de cualquiera de las otras de medicina que hay en Puerto Rico, o de cualquier escuela de medicina de Estados Unidos o del mundo, es muy raro que vuelva a Puerto Rico a trabajar, porque aquí trabajar es nadar contracorriente. Es bien cuesta arriba, como bien lo conocemos todos. Doctora, entre varios de los honores y reconocimientos que usted tiene a su haber, tiene el First Prize in Clinical Study Presentation, American College of Physicians Local Meeting, el Dean's Excellent Faculty Award y el Outstanding Professor of the School of Medicine por los estudiantes. Cuéntenos cómo se sintió cuando los estudiantes la reconocen. Pues eso da una gran alegría, pero realmente es algo que ese primer award que recibí del American College of Physicians fueron los estudios del Helicobacter pylori, ¿verdad? Cuando comenzamos, y eso fue chévere porque me entusiasmó. Los estudiantes, pues esto es una relación que es bilateral. Es como cuando tú sabes que tú le caes bien a alguien, esa persona, o sea, es mutua la química. Y realmente para mí era tan divertido ser profesora y ayudarlos y ver cómo esa transformación, ese segundo año de medicina, cuando ellos llegan que no saben nada, y cuando terminan ya prácticamente son médicos, pues conocen todo el lenguaje de la medicina. Esa transformación, eso era, para mí, era un gran placer verlos aprender y realmente lo que a mí me da placer en la vida es aprender. O sea, que estar en el salón de clases desde pequeñita, eso era lo que yo más disfrutaba, aprender. Y en ese sentido, pues sí, me dio mucha alegría recibir ese reconocimiento, pero más alegría me dio haber podido hacer una carrera en la enseñanza en la escuela de medicina que me abrió las puertas al mundo. Doctora, usted tiene a su haber varias publicaciones. ¿Nos puede contar brevemente la importancia de que nuestra facultad publique? Pues esas publicaciones son todo el resultado de un gran esfuerzo. O sea, las publicaciones son como la culminación de los estudios, es como el examen final. Y cuando tú haces mucha investigación, muchas de esas investigaciones terminan en nada, porque no, tú tienes una hipótesis y no necesariamente vas a tener hallazgos publicables. Pero sí, yo entiendo que es una disciplina que uno debe fomentar, que la facultad y la escuela ha provisto, porque tiene el Medical Science Journal, el Puerto Rico Science Journal, que permite y favorece y ayuda. Pero claro, la investigación es parte de todo, porque mediante esto es ciencia, y mediante la investigación es que tú adelantas la ciencia, que te codeas con otros científicos, que
que conoces el lenguaje, sí, es importante. Yo entiendo que es importante publicar los hallazgos y no tienen que ser de temas científicos. Fíjate que ese inventario de médicos de Puerto Rico lo que habla es de la contribución de la Escuela de Medicina al país. Que no todas las publicaciones son de ratones y cáncer. Doctora González, si usted le pudiera dar algún consejo a un estudiante que quisiera estudiar medicina y tal vez especializarse en patología, ¿qué le diría? Pues yo creo que la carrera de medicina es una carrera maravillosa. Tienes muchos obstáculos, ¿verdad? No hay rosas sin espinas, pero vale la pena. Todos esos años de esfuerzo rinden fruto y vas a estar lleno de satisfacciones porque no importa, una vez que tú te haces médico, hay tantos caminos, tantas alternativas de cómo tú usar esos conocimientos, ya sea atendiendo al paciente o ya sea en el diagnóstico como los patólogos anatómicos y los clínicos o en la enseñanza, en la investigación. O sea que hay tantas y tantas alternativas que realmente estudiar medicina lo que te abre es un mundo de posibilidades. Y sí, yo les recomiendo que sí, que es una carrera llena de grandes satisfacciones. Doctora Carmen González Quilan, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias por invitarme y de hacer parte de este gran proyecto.